Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de primer año de la Escuela Técnica del Ejército de la especialidad Administración Militar. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre el enfoque clásico de la administración. Comencemos. Teoría de la administración científica. Frederick Taylor es conocido como el padre de la administración científica, puesto que fue el primero en aportar las primeras contribuciones a esta escuela. Sus principales aportes son: publicó la obra Principios de la Administración Científica en el año 1911. Plantea que la administración debe ser estudiada de manera científica y no empírica. Establece la racionalización del trabajo mediante estudios de tiempos y movimientos. Propone mejores métodos para el desempeño laboral con la aplicación de métodos científicos en el trabajo. Principios de la Administración Científica. El estudio y organización científica del trabajo. Este principio hace referencia a que los administradores deben reemplazar métodos de trabajo ineficientes, considerando los tiempos, las demoras, los movimientos, las operaciones realizadas y las herramientas utilizadas. A este estudio también se le conoce como la planeación. Selección y entrenamiento de los trabajadores. Ese principio pretende ubicar al trabajador más adecuado a cada tipo de trabajo. Para ello se deberá tomar en cuenta las capacidades del trabajador y proporcionar condiciones básicas de bienestar. Acción cooperativa entre directivos y operarios. En tercer lugar, este principio pretende que los intereses de los trabajadores y del empresario sean los mismos. Para lograrlo, propone que la remuneración laboral se realice en función de la productividad del obrero, de manera que el trabajador que más produce gane más. Responsabilidad y especialización de los superiores en la planeación del trabajo. Los superiores realizan el trabajo mental y los obreros el trabajo manual, logrando la división y especialización del trabajo. La división del trabajo permite que las labores se realicen con mayor eficiencia. Taylor era un fiel creyente de que el trabajador en una fábrica podía mejorar su eficiencia si realizaba un estudio científico de su forma de trabajar, concepto que básicamente viene del análisis del tiempo y los movimientos. Esto fue lo que se llamó la Organización Racional del Trabajo, la ORT. Esta teoría se fundamenta en 9 puntos que se explicarán a continuación. Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. Taylor creía que al estudiar los tiempos y movimientos de los trabajadores se podían eliminar los movimientos inútiles y los tiempos muertos. Estudio de la fatiga humana. Según esta teoría, la fatiga humana tenía como efecto la disminución de la productividad y calidad del trabajo. El objetivo final de la administración científica era eliminar los movimientos que producen fatiga. División del trabajo y especialización del operario. Como resultado de los estudios de tiempo y movimiento, se detectó que la mejor forma de elevar la productividad era dividiendo y especializando el trabajo. Fue durante esta época que nació el concepto de líneas de montaje. Principales críticas que se efectuó sobre la teoría científica. Mecanismo de la administración científica. La administración científica se dio poca atención al elemento humano, se preocupó básicamente por las tareas. Superespecialización del operario. La especialización del operario a través de la división y de la subdivisión de toda operación en sus elementos constitutivos. La visión microscópica del hombre. Se refiere al hombre como un empleado tomado individualmente como máquina industrial. Ausencia de comprobación científica. Pretende elaborar una ciencia sin presentar comprobaciones científicas de sus proposiciones y principios. Enfoque incompleto de la organización. Está omitiendo completamente la organización informal y principalmente los aspectos humanos de la organización. Y también la limitación del campo de aplicación. Sus principios y métodos carecen de una completa investigación más amplia, donde se está restringiendo un enfoque y aspectos de la vida de las empresas, tales como el sistema financiero y comercial, entre otros puntos. Henry Fayol fue un ingeniero y teórico de la administración de empresas, nacido en el seno de una familia burguesa. Se graduó como ingeniero civil de minas en el año 1860 y desempeñó el cargo de ingeniero de minas en un importante grupo minero y metalúrgico. En 1878, en el Congreso de París de la Sociedad Industrial Minera, celebrado con motivo de la Exposición Universal, Fayol presentó un informe sobre la alteración y la combustión espontánea de la hulla expuesta al aire. Este trabajo tuvo una gran acogida y consagró a Fayol como un hombre de ciencia. En el año 1888 había alcanzado ya el puesto de director general de la Cometry Four Chamber y se jubiló en 1918. Henry Fayol es sobre todo conocido por sus aportaciones en el terreno del pensamiento administrativo. Expuso sus ideas en la obra Administración Industrial y General,
que fue publicada en Francia en 1916. Tras las aportaciones realizadas por Frederick Taylor en el terreno de la organización científica del trabajo, cuya influencia se dejaría sentir en la segunda etapa de la Revolución Industrial, Fayol desarrolló todo un modelo administrativo de gran rigor para su época, sirviéndole de una metodología positivista, consistente en observar los hechos, realizar experiencias y extraer reglas. Otra de sus obras fue La incapacidad industrial del Estado, en 1921. Hizo una defensa de los postulados de la libre empresa frente a la intervención del Estado en la vida económica. El modelo administrativo de Fayol se basa en 3 aspectos fundamentales: la división del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la formulación de los criterios técnicos que deben orientar la función administrativa. Para Fayol, la función administrativa tiene por objeto solamente el cuerpo social, mientras que las otras funciones inciden sobre la materia prima y las máquinas. La función administrativa solo obra sobre el personal de la empresa. Teoría clásica. Fue la teoría de Fayol. La teoría clásica de la administración hace énfasis en las funciones básicas que debe tener una organización para conseguir su eficiencia. Como ya se había mencionado, en su libro que salió en el año 1916, expone un enfoque sintético y universal de la empresa, tratando temas como la concepción anatómica y estructural de una organización. ¿En qué consisten sus teorías y el valor que todavía tienen hoy en día? Fayol destaca que toda organización debe cumplir con una serie de funciones básicas, que son las siguientes. Funciones técnicas, que son las funciones empresariales y primordiales de la empresa, ligadas a la producción de bienes y servicios, como las funciones productivas. Funciones comerciales, se enfocan en la actividad de compra, venta e intercambio. Tratan de la importancia de la producción eficiente y de los bienes que pueden llegar bien y ser consumidos. Funciones financieras, implican la búsqueda y la gestión del capital, donde el administrador juega un papel fundamental, ya que controla toda la economía de la empresa, evitando actos imprudentes de uso de capital. Funciones de seguridad. Hacen referencia al bienestar de la organización y de los trabajadores, teniendo en cuenta la seguridad tanto industrial como personal, de higiene, entre otros. Funciones contables. Esta serie de funciones se enfocan en todo lo relacionado a los costos, inventarios y estadísticas empresariales. Trata de llevar un buen control de los recursos y de informar constantemente de cada estado financiero y de las operaciones que se van realizando. Funciones administrativas. Son las encargadas de la regulación, integración y control de las 5 funciones anteriores. Esas deben ser coordinadas de forma eficaz y eficiente para conseguir una buena coordinación y control general de la organización en su totalidad. Una organización logra un correcto funcionamiento cuando hay una sincronización de todos los elementos y áreas de la empresa, es decir, todos los descritos en los apartados anteriores. No puede fallar ninguno, ya que si uno lo hace se ven perjudicadas las demás áreas también, y la organización entonces no puede funcionar de forma eficiente. Además, los trabajadores también juegan un papel primordial en el cumplimiento de dichas funciones. Apreciación crítica sobre la teoría clásica. Las principales críticas fueron las siguientes: el enfoque simplificado de la organización formal, es decir, la simple aplicación de los principios permite que una organización alcance la eficiencia, no tiene en cuenta los aspectos psicológicos y sociales. Ausencia de trabajos experimentales, fundamenta sus conceptos en la observación y el sentido común, pero falta comprobación científica a sus afirmaciones. Teoría de la máquina, se visualiza a la organización como un comportamiento mecánico. Enfoque incompleto de la organización. Solo se preocupó por la organización formal, descuidando la organización informal. Enfoque de sistema cerrado. Estudia a la organización como un sistema compuesto de pocas variables, perfectamente conocidas y previsibles, manejando a través de principios generales. Y el ultrarracionalismo en la concepción de la administración. Ve la eficiencia desde un punto de vista solo técnico y económico, como el fin último de las organizaciones. Y es así como concluimos el tema de la apreciación crítica de ambas teorías, donde podemos rescatar que ahora esas teorías son utilizadas por las empresas. En la actualidad nos ayudan, o mejor dicho, ayudan a las empresas a poder incrementar la labor y que su personal se sienta motivado para poder cumplir con las funciones que se les va a otorgar. Si tienen alguna duda, dejen sus comentarios, o si quieren conocer algún otro tema, también las leo. Gracias.